Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 19 de septiembre del 2025 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir a la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. La carta a los Tesalonicenses hace parte, pues, de las cartas que encontramos a las iglesias dirigidas a Macedonia. Macedonia es una región vecina a Corinto. Corinto hacía parte de otra región llamada Acaya. Y Macedonia, tenemos dos cartas escritas a iglesias en Macedonia que son tesalonicenses y filipenses. Estas dos ciudades, Filipos y Tesalónica, quedaban en esta región de Macedonia. Esta carta de tesalonicenses es una de las primeras escritas por Pablo, por lo menos de las que tenemos en el canon bíblico, y, y pues muestra un afecto especial que Pablo tiene por esta iglesia. Es un afecto que expresa, por ejemplo, cuando le escribe a sus vecinos los corintios, em, y pues también esta carta pues tiene un matiz de cariño, de cercanía de Pablo con ellos, pero también los tesalonicenses van a tener una dificultad, podríamos decirlo, doctrinal o teológica, que Pablo en las cartas lo va a abordar. Acordémonos que uno de los propósitos de estos mensajes paulinos tiene que ver con la edificación, con la dirección a las iglesias, pero también por ciertas situaciones en la corrección que él como pastor debía dar a la grey, a estas iglesias que algunas de ellas él mismo había establecido o se habían establecido a través de sus compañeros. Bueno, la carta empieza con la fórmula, no es una sola, no es solo fórmula paulina, ¿sí? O sea, estos saludos y este inicio de las epístolas no es solo un estilo de Pablo, sino que es un estilo de escribir las cartas en la época. ¿Sí? Todas las han encontrado miles de cartas de la época del primer siglo y todas las cartas tenían esta estructura. ¿Sí? Era como unas normas de protocolo a la hora de escribir las cartas. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo, así dice el versículo 1, Silvano es el mismo Silas. Aquí de nuevo aparece Pablo acompañado. Definitivamente es muy difícil, creo que en ninguna ocasión Pablo está solo en ninguno de sus viajes, siempre está acompañado, eh, pues seguramente por aquello que dice el libro de Eclesiastés, mejores son dos que uno, tienen mejor paga de su trabajo. Versículo que lo hemos acuñado generalmente hablando de la relación matrimonial, pero que aplica a a cualquier proyecto en la vida. Es mejor estar acompañado que solo. Y Pablo en sus viajes misioneros siempre estaba acompañado. Ayer incluso mencionamos algunos de sus amigos que estaban con él en prisión. Aquí está Pablo, Silas o el mismo Silvano, es el mismo nombre, y Timoteo, que le escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí viene un saludo muy especial, gracia y paz. Es un saludo que tiene una mezcla griega y judía. Gracia, charis, es una expresión griega de un saludo, y el shalom hebreo, que es el saludo típico en medio de los judíos. Y entonces Pablo está haciendo un saludo a la iglesia que seguramente está compuesta, como la mayoría, de judíos y de personas de origen griego o de otros pueblos que están con lengua griega. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego viene la acción de gracias, que eso también hace parte de la estructura de las epístolas.
donde hay un saludo, donde se pone claramente el remitente. eh, pero hay algo que notar aquí bien, bien singular. Pablo, en algunas epístolas dice Pablo, apóstol de Dios, siervo de Jesucristo. Y generalmente es en esas iglesias donde cuestionaban digámoslo así, la legalidad de su apostolado, ¿sí? Porque acordémonos que algunos cuestionaban el que Pablo no hubiese estado en vida con el Señor Jesús. Entonces, cuestionaban su apostolado y Pablo se presentaba ahí en estas epístolas como apóstol. Aquí esto demuestra también el reconocimiento que tiene la iglesia tesalónica de Pablo, donde él no tiene por qué reforzar digámoslo así, esa función o ese título o ese honor que él ostenta como apóstol. Simplemente se presenta como Pablo. Em, en la acción de gracias, que también hace parte del modelo epistolar, dice Pablo en el 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y póngale mucho cuidado al versículo 3: acordándonos sin cesar delante de Dios, el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la acción de gracias, que es, como les acabo de mencionar, típico en el estilo epistolar, Pablo expresa una acción de gracias por tres cosas que están presentes en los escritos paulinos, que son comunes en los escritos paulinos, que son la fe, la esperanza y el amor, o la fe, el amor y la esperanza. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, que es uno de esos pasajes famosísimos de la Biblia, que hasta los que no son creyentes lo conocen, lo citan, lo usan, ¿sí? Porque pues es un pasaje extraordinario donde hay una apología al amor. Pablo menciona en el último versículo del capítulo 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué nos está diciendo Pablo? No solo acá en diferentes pasajes de sus cartas, unifica o pone estas tres virtudes cristianas juntas, dándole un énfasis muy particular. ¿Y de qué se trata? Cuando hablamos de la obra de vuestra fe, estamos hablando de una fe activa. Eso lo menciona el mismo escritor de la carta a Santiago cuando habla de que muéstrame tu fe por medio de tus obras. La fe real, la expresión hebrea emuná, que esa es en el emuná, que es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para la fe, implica una acción consecuente a la convicción que se tiene, ¿sí? O sea, que la fe no es un concepto filosófico, sino que es una certeza tal que me lleva a mí a conducirme y actuar conforme a esa certeza, ¿sí? Por eso implica acción. De allí que alguna vez explicaba una manera como un guía de Israel nos hablaba sobre las promesas y decía que en la fe hebrea, en el Antiguo Testamento, una promesa de Dios para su pueblo no implica que me quedo quieto esperando a que se cumpla, sino que Dios da la promesa y es como si diera una orden para que camináramos en pro de esa promesa, ¿sí? Entonces, cuando le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, Abraham no se queda sentado esperando que el Señor haga las cosas, sino que Abraham actúa en consecuencia a esa promesa, ¿sí? Entonces nos explicaba el guía que así lo han entendido ellos, ese emuná, y es que todo lo que escuchan de parte del Señor como un compromiso de Él, entienden que cuando ellos emprenden hacia el camino del cumplimiento de esa promesa, pues verán cómo el Señor da cumplimiento a esa promesa. Por eso también dice la escritura, hablando de José, el hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto, dice la Biblia que el Señor bendijo todo lo que José hizo, ¿sí? Porque ellos ven
la fe como una acción constante que manifiesta la convicción del corazón. Ahora, en el Nuevo Testamento el término para la fe, que lo hemos mencionado varias veces, que es pistis, tiene que ver, y así pues es el concepto, con una persuasión interna de la obra que el Señor está haciendo en mí. O sea que la fe no es una mera actuación o, digámoslo, un discurso, sino que es una persuasión que el Señor ha hecho en mi interior a confiar. Hablábamos que la fe no es solo creer. La Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan, si ellos creen en Dios y tiemblan, pero no confían en el Señor, ¿sí? Y la confianza implica obediencia. ¿Qué está diciéndole entonces Pablo a los tesalonicenses? En mis oraciones de acción de gracias, me acuerdo, nos acordamos que ustedes tienen una fe activa, evidencian la fe a través de sus acciones, evidencian la fe a través de su obediencia. Pero también dice el trabajo de vuestro amor. Y cuando habla del trabajo de vuestro amor, implica un esfuerzo sacrificial por otros. Y voy a leerles lo que dice Colosenses 1, versículo 3 al 5, que Pablo también en la acción de gracias, este es el inicio de la carta de los Colosenses, Pablo también en esta acción de gracias reconoce estas tres virtudes en los Colosenses. Miren lo que dice: damos gracias a Dios por la fe vuestra en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y ven que en esta salutación Pablo también expresa una acción de gracias por las mismas tres virtudes, que es como si fueran hermanitas, ¿sí? Es como si estuvieran juntas todo el tiempo: el amor, la fe, la esperanza. También lo leímos ahora en Corintios, eh, donde sobresale el amor porque permanecerá el amor. Pero entonces, ¿qué implica aquí que nos está diciendo Colosenses? El amor que tenéis a todos los santos. Así que el trabajo de vuestro amor implica el esfuerzo que está haciendo la iglesia de Tesalónica por otros. O sea, que la fe son actos de confianza en el Señor, pero el amor son actos esforzados por otros, ¿sí? O sea que en la fe yo tengo la confianza y me lleva a obedecer al Señor. Claro que a mí también me mueve el amor al Señor, pues el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, claro que sí. Pero el amor me lleva a mí a esforzarme por otros, ¿sí? A ayudarles, a servirles, pero sobre todas las cosas, el amor hacia los otros y el amor al Señor mismo me debe llevar a sembrar en ellos la fe, a sembrar en ellos la obra de Jesucristo, en llevarlos al camino de la salvación. Y luego Pablo dice en esta salutación: y la paciencia en la esperanza, ¿sí? Entonces dice: obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esa paciencia en la esperanza es una paciencia perseverante. La palabra que se utiliza en la Biblia para paciencia es longanimidad, ¿sí? Y es como una pasión que se dilata. Eh, y la paciencia es lo contrario, es una pasión que no tiene, digámoslo así, que no se dilata, sino que es una pasión reactiva inmediata. En cambio, la paciencia, yo puedo estar, no sé, molesto, yo puedo estar incómodo, yo puedo estar afanado, pero esa longanimidad, esa paciencia hace que esas pasiones se dilaten, se diluyan, y a pesar de poder experimentar un poco de afán, de angustia, de desespero, de un poco de desasosiego, la paciencia implica que esa pasión se va diluyendo, ¿sí? Se va diluyendo. Entonces, por eso habla de una paciencia perseverante. Y eso pues es una demanda o una virtud muy necesaria, no solo para confiar en el Señor, porque por eso dice el Salmo: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí, porque el Señor tiene sus tiempos, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Nosotros tenemos unos tiempos de mucha impaciencia, porque todo lo queremos aquí, ya y ahora,
Pero el Señor, pues algo que tiene el Señor que nos desespera a veces es que Él no tiene afán. El Señor no tiene afán. Nosotros mantenemos en un afán descomunal que nos hace también perder el enfoque en Él. Por eso Pablo reconoce en los tesalonicenses, porque a propósito, la iglesia de tesalónica estaba padeciendo muchas dificultades, ¿sí? Tenían incluso dificultades materiales, padecían persecuciones, y Pablo reconoce en ellos que además de tener un amor sacrificial, una fe activa, tenían una paciencia perseverante. El capítulo 17 de Hechos menciona algo de la adversidad de los tesalonicenses. Y en la siguiente parte del saludo del primer capítulo, Pablo reconoce el testimonio de los tesalonicenses, ¿sí? Claro, al tener una fe activa, un amor sacrificial por otros y una paciencia perseverante, pues Pablo reconoce que ellos dan un buen y efectivo testimonio. Y dice el versículo 4: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre nosotros, entre vosotros por amor de vosotros. Pablo está hablando del ministerio que han hecho en Tesalónica, que ha sido manifestación del Espíritu del Señor. Pero pónganle cuidado al 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo está entonces reconociendo el testimonio en los tesalonicenses que se manifiesta en la imitación a la fe y la confianza de Pablo y sus compañeros. Dice, y ustedes en medio de la tribulación supieron y pudieron recibir la palabra de manera adecuada y además fueron imitadores de nosotros. Pablo lo dice, creo que a los corintios también: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. El Padre entonces, el Hijo y el Espíritu que se convierten en modelo para Pablo. Pablo se presenta como modelo de fe para sus discípulos, y aquí le está reconociendo a los tesalonicenses que ellos son imitadores. ¿Cómo y por qué? Porque recibieron la palabra a pesar de la tribulación con gozo. ¿Qué dice el 7? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Acordémonos que Macedonia es una región donde hay varias ciudades, entre ellas Tesalónica, Filipos, y Acaya es otra región vecina donde hay otras ciudades, entre ellas Corinto. ¿Qué les está diciendo? Ustedes, tesalonicenses, han dado un buen testimonio. Primero, porque han imitado nuestra fe. Segundo, porque han sido ejemplo incluso para estas iglesias. Acordémonos que cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice y les pone como ejemplo a los tesalonicenses en su generosidad. Los corintios tenían mejores condiciones socioeconómicas, pero eran un poco apretados de corazón, o sea, un poco egoístas y tacaños. Y los tesalonicenses, que eran un poco más austeros, más necesitados, pues eran más generosos. Esto era una contradicción. Se supone que el que más se le da, más agradece y debería tener más generosidad, pero en el caso de los corintios y los tesalonicenses no era así. Eran más generosos los que menos tenían y más apretados de corazón los que más tenían. Nada parecido a la realidad del presente. Y Pablo entonces pone como referencia los tesalonicenses que incluso pues dieron más allá, así lo resalta, como de sus capacidades y de sus fuerzas. Dice el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense el testimonio tan contundente de los tesalonicenses, que va más allá de su región, de la región vecina, sino que incluso va más allá, y Pablo la presenta y la reconoce como un testimonio que abre camino al Evangelio, ¿sí? Dice que es tal el buen testimonio de los tesalonicenses que ellos simplemente, pues como que no tienen necesidad de hablar nada,
porque antecede el buen testimonio de los tesalonicenses, ¿sí? Bien, bien especial. De hecho, de nuevo, como les dije, Pablo tiene un afecto muy especial por los tesalonicenses, ¿sí? Aunque tienen una dificultad doctrinal, la vamos a ver luego, pero tienen una muy buena actitud y manifiestan de verdad virtudes cristianas en medio incluso de la tribulación. El versículo 9 dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Miren cómo hay una conversión genuina de los tesalonicenses, no solo una conversión aparente, sino una conversión genuina, donde ellos salen de ese culto pagano al culto cristiano y cómo van a servir, dice, al Dios vivo y verdadero. Y dice el 10 y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Está el testimonio de los tesalonicenses que Pablo, digamos, lo reconoce en esa virtud que va incluso hasta el final de los tiempos. Bueno, es una carta de nuevo, muy especial, muy particular, afectiva, pero en medio del afecto, el cariño y la gratitud que Pablo tiene hacia los tesalonicenses, no deja de hacer lo que debe, no deja de instruir, no deja de corregir, no deja de reprender lo que está equivocado, porque en el amor del Padre, en el amor del pastor, del maestro, pues está no solo reconocer las virtudes, sino obviamente ayudarles en orientación, ayudarles a corregir lo deficiente, ayudarles a mejorar, ¿sí? El padre que ama a sus hijos no solo le dice lo bueno que es, lo bueno que hace, sino que está siempre procurando que aprenda, que mejore, que crezca. Por eso lo corrige, por eso lo reprende, para que no siga por un camino que lo puede desviar y que le puede traer sufrimiento a su hijo. Vamos a darle gracias a Dios en esta semana que hoy estamos terminando. Disponga su corazón, todo su ser en gratitud y presentémosle al Padre, al Hijo, al Espíritu nuestra vida como una ofrenda de expresión del agradecimiento porque reconocemos que todo, Señor, es de ti, por ti y para ti. Y que lo que nosotros hoy somos, tenemos y hacemos, Señor, entendemos que proviene de tus santas y benditas manos, que, como dice Jeremías, que cada mañana prolonga su misericordia nueva, Señor. Hoy tenemos vida, tenemos salud, tenemos provisión, Señor, techo, abrigo, alimento, que no nos falta, Señor, buen alimento, calidad, con calidad, agradable, Señor, a nuestro paladar, pero también nutritivo. Y agradecemos que no nos has descuidado, que como ese buen Padre has respondido por nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque esta semana nos diste instrucción, también nos corregiste, Señor. Gracias porque sembraste semilla de fe en nuestros corazones. Gracias porque perdonaste nuestras faltas y pecados. Gracias, Señor, porque tu presencia se ha manifestado también a través de otras personas. Estás en medio de aquellos que nos ayudan. Gracias, Señor, porque tú nos vivificas en medio de la angustia, porque tú nos levantas a pesar de nuestros tropiezos y caídas incluso. Gracias porque, como dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor, y que si esta semana experimenté pasar por un valle de sombra o incluso de muerte, pues Señor, me diste la confianza de no temer porque tú estás con nosotros. Gracias por tu presencia que alivia, transforma, sana y mantiene nuestro corazón, Señor, estable. Gracias porque has afirmado nuestra vida, confirmado nuestra vida con tus palabras. Gracias porque creo que te ocupaste de asuntos que incluso posiblemente ni sea consciente. Gracias porque no dejaste de obrar en mi vida y que aunque a veces estuve distraído, cansado
preocupado, Señor, ahí estabas, atento, pendiente, Señor, cuidándome con ese amor eterno del Padre. Gracias entonces, Señor, por esta semana y te presentamos el fin de semana. Permítenos congregarnos en nuestra iglesia, que como aconseja la Biblia, no dejen de congregarse, como muchos ahora tienen por costumbre. Antes bien, advirtiendo que aquellos días se acercan, debemos estar juntos, orando los unos por los otros y estimulándonos a buenas obras. Te presento, Señor, el culto de este fin de semana, el encuentro que tengamos este fin de semana, con tu bendición, Señor, y con la certeza que estás en medio de nosotros, tu pueblo. Te pido por la paz de Jerusalén, te pido por la paz del mundo, Señor, te pido que el ser humano vuelva su corazón a ti, que cese la horrible noche en nuestro país, Señor, y que cada habitante de esta nación comprenda tus palabras, Jesucristo, y entienda que solo hay un camino, solo hay una verdad y una vida, y ese eres tú, Señor Jesús. Te bendecimos por escuchar nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.